Bienvenido a Venezuela. Conocido como el millonario de América, Venezuela es un país lleno de riquezas naturales y socioeconómicas. Un paraíso tropical con hoteles de primera, importantes autopistas, una moderna infraestructura que incluye a los edificios más altos y modernos de Latinoamérica, pero sobre todo, un país que goza de buenos salarios y un gran estilo de vida. Motivo por el cual millones de inmigrantes europeos y latinoamericanos procedentes de España, Portugal, Chile, Colombia y otros países vecinos llegan cada año a Venezuela con el sueño de trabajar por temporadas y así poder llevar dinero desde Venezuela a sus familias en otros países. Bienvenido al país del cual ningún venezolano Los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. se quiere ir y al cual personas de todo el mundo quieren viajar. La capital venezolana amaneció militarizada. Saqueos a supermercados. El drama de los venezolanos. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez. El país Venezuela. Venezuela. Miles de venezolanos salieron hoy a las calles y protestaron por el apagón que afecta a gran parte del país. Ya no son solamente la medicina lo que nos hace falta, porque ya son los servicios básicos. 79 muertos. El agua, niños que murieron. Todos los días 79 muertos. Una diálisis y no hay. Necesitamos libertad. Y se lo dice alguien que era revolucionaria y se cansó. Venezuela. Un país que en algún momento de su historia fue considerado uno de los mejores lugares en el mundo para vivir. Los venezolanos gozaban de un alto poder adquisitivo y una gran calidad de vida. Pero hubo una serie de sucesos en la historia que cambiaron el rumbo de Venezuela y con el paso de los años, aquel país que gozaba de riquezas y al cual emigraba gente de todo el mundo con la ilusión de una vida mejor, se convirtió en el país con una de las crisis humanitarias más grandes de la historia moderna. Un país azotado por la corrupción, las dictaduras, la represión, la violencia y la escasez de alimentos y servicios básicos. Situación que llevó a millones de venezolanos a buscar toda clase de soluciones, incluyendo un montón de protestas y elecciones democráticas que en su momento les brindaron esperanza, pero al final solo dejaron frustración, represión y desilusión. Todo esto provocó que más de 4 millones de venezolanos tuvieran que abandonar su país en busca de una vida digna y mejores oportunidades para mantener a sus familias, y la gran mayoría enviando dinero desde otros países a sus familiares que se quedaron en Venezuela para ayudarlos a sobrevivir. Lo más triste de todo es que en muchos de los países a los que en algún momento de la historia Venezuela les abrió las puertas, actualmente se ha desatado una ola de xenofobia y odio contra los venezolanos que, aunque dejan su corazón en Venezuela, tienen que salir a buscar oportunidades en otro suelo, y al final se nos olvida que todos somos humanos y merecemos una vida digna. Pensando en todo esto, desde hace mucho tiempo había querido viajar a Venezuela para conocerla y vivirla desde adentro, y así poder compartirle al mundo no solo el contexto histórico, social y político de lo que sucede actualmente en Venezuela, sino también aquellas cosas buenas que hacen de Venezuela un gran país y de las cuales casi nadie habla y muy pocas veces se muestran en los medios. Para realizar mi viaje a Venezuela, tuve que investigar bastante y no fue tan sencillo como viajar a otros países, ya que actualmente existen pocas opciones de rutas y aerolíneas que viajan desde otros países hacia Venezuela. Por un lado, por motivos políticos, ya que el gobierno de Venezuela y otros países han cancelado las relaciones diplomáticas entre ellos y con esto los vuelos entre sus países. Y por otro lado, debido a la pandemia, motivo por el cual el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que durante principios del año 2021 únicamente estarían autorizados para volar a Venezuela los vuelos provenientes de Bolivia, Turquía y México, específicamente saliendo desde Cancún y operados por aerolíneas venezolanas como Avior, Láser y Conviasa. Teniendo esto en cuenta, me puse a buscar boletos y la única opción que encontré para comprar mis boletos por internet fue directamente desde la página de la aerolínea Avior, con un costo total de $360 para mis vuelos de ida y vuelta
de Cancún a Caracas y de Caracas a Cancún. Y para tomar ese vuelo a Venezuela tenía que viajar primero desde mi casa hasta Cancún, así que comencé mi viaje volando de Guadalajara a la Ciudad de México y ahí realicé una pequeña escala para después volar de Ciudad de México hasta Cancún en un vuelo de poco más de 2 horas y en el cual me tocó viajar muy cómodo a bordo de un Boeing 737 MAX, uno de los aviones más cómodos y modernos del mundo y del cual les compartí un video de mi experiencia en el canal. Al llegar a Cancún, pasé la noche en un hotel cápsula muy interesante y del cual también les compartí un video de mi experiencia en el canal, y a la mañana siguiente me fui muy emocionado al aeropuerto para tomar finalmente mi vuelo de Cancún a Caracas. Al llegar al aeropuerto y mientras hacía la fila para documentar mi equipaje en los mostradores de Avior, yo aprovechaba mis últimos momentos con conexión a internet de alta velocidad para subir uno de mis últimos videos al canal antes de entrar a Venezuela, ya que muchos de mis amigos venezolanos me habían advertido que al llegar a Venezuela sería muy difícil encontrar una conexión a internet de buena velocidad y por lo tanto sería muy complicado el subir videos a mi canal. Amigos, buenos días, estamos iniciando nuestro viaje, pues más a la mitad, más bien, ya vamos como a la mitad porque estamos en Cancún y vamos a Caracas. Empezamos en Guadalajara, que es donde vivo, pero el tema es que para ir a Caracas, para ir a Venezuela actualmente, no puedes ir desde cualquier lugar del mundo, o bueno, digo, desde cualquier destino que normalmente irías, sino que ahorita solamente está disponible entrar al país por medio de Cancún, de Bolivia y de Turquía, solamente esas 3 opciones actualmente. Entonces, bueno, tuve que comprar mi vuelo para volar de Guadalajara a Ciudad de México y de Ciudad de México aquí a Cancún. Pasé aquí la noche, hice una pernocta aquí y ya ahorita salimos, son aproximadamente las 12 de la tarde, ahorita como en una hora, a la 1 de la tarde salimos de Cancún a Caracas. Ahora, cuando ustedes hagan el check-in, acabo de hacer ahorita el check-in aquí en los mostradores de Avior, que es la aerolínea con la que voy a volar, necesitan ya tener su prueba de PCR, obviamente tiene que salir negativo. Bueno, aquí para hacer el check-in van a necesitar su pasaporte como cualquier destino internacional, pero también necesitan mostrar que tienen su vuelo de regreso. Si ustedes nada más tienen su vuelo de ida, no van a poder viajar a Venezuela, tienen que tener ya reservado el vuelo de regreso y también tienen que enseñar aquí en el mostrador su prueba de que no tienen COVID. Ahora vamos a pasar a el filtro de seguridad. Les digo, estamos en el aeropuerto de Cancún, Terminal 2. Vamos a pasar el filtro de seguridad y nos vamos al abordaje. Amigos, pues ya se nos llegó el momento, ya están abordando el vuelo, un poquito tarde, se demoró un poco, pero bueno, no mucho. Y ahorita yo fui a comprar aquí en el aeropuerto ahí de estos que luego hay en los aeropuertos de México, que son como venden pan y ese tipo de cosas. Me compré un chocolatín, 2 chocolatines, 3 chocolatines por 2 motivos. Número 1, no conozco la aerolínea Avior, nunca he volado con ellos, no sé el servicio a bordo, si vayan a dar de comer o no, y si dan de comer, si es que acaso esté rico. Entonces, bueno, para no pasar hambres, pues ya prevenimos por este lado. Número 2, porque necesitaba cambiar, no traigo dólares, necesitas dólares en Venezuela para poder pagar pues prácticamente todo, porque nadie quiere usar los bolívares, que es la moneda de allá, porque no tiene nada de valor y se va devaluando cada día. Entonces traigo dólares, pero traía 3 billetes de $100 y pues no, tampoco te sirve mucho porque pues nadie te va a dar cambio. Entonces ya busqué de qué manera sacar cambio y esta fue la única opción. Ahorita ya están abordando por filas de enfrente hacia atrás del avión, nosotros estamos casi hasta atrás. Pues ya, creo que ya ahora sí ya nos toca, vámonos porque estoy nervioso. Estoy emocionado, estoy ansioso de llegar a Venezuela. Era casi la 1 de la tarde y estábamos próximos a iniciar el abordaje. A lo lejos, desde las ventanas de la terminal se alcanzaba a ver un avión Embraer 190 de la aerolínea venezolana Conviasa, que también se dirigía a Caracas. Y después de esperar un rato, nos llamaron para abordar el vuelo 1261 de la aerolínea Avior por la puerta B17. Desde esta puerta abordamos un aerobús que nos llevó desde la terminal y pasando entre varios aviones muy hermosos hasta una posición remota en donde se encontraba estacionado nuestro avión para el vuelo a Caracas. Se trataba de un avión Boeing 737-400 de la aerolínea Avior con la matrícula Yankee Victor 3158 y del cual, realizando una búsqueda en internet, pude obtener la información y el historial de este avión, que realizó su primer vuelo hace más de 30 años, el 31 de enero de 1989, y a lo largo de su historia perteneció a varias aerolíneas estadounidenses como Piedmont, US Air, US Airways, City Airways y desde el inicio del año 2015 a la venezolana Avior Airlines. A
Al bajar del aerobús, subí por las escaleras para abordar el avión y me llenaba de emoción saber que viajaría en uno de los modelos más antiguos del Boeing 737, ya que actualmente no quedan tantos volando en las aerolíneas alrededor del mundo, y este sin duda sería un vuelo no solamente a otro país, sino también a otra época llena de nostalgia. Chavos, pues bueno, ya estamos a bordo del avión. Aquí comienza nuestro viaje a Venezuela oficialmente. Estoy muy emocionado. Vamos a volar ahora en un 737, un Boeing 737-400, y vamos a pasar ahora a nuestro asiento. Fíjense, este avión tiene dos configuraciones de cabina, clase turista y clase ejecutiva. En clase ejecutiva tienen asientos muy similares a los que vemos en un 737 de aerolíneas que tenemos acá en México. Pero bueno, vamos a pasar a nuestro asiento, que es el 24 Alfa, casi hasta atrás del avión. Bueno, chavos, ya llegamos a nuestro asiento. Les voy a dar el tour. Estamos pues casi hasta atrás del avión, quedan como dos filas nada más, y a los baños y el galley trasero. Y bueno, les decía, este avión 737-400 es un avión pues ya antiguo. Se puede apreciar aquí, por ejemplo, todavía tenían el signo de no fumar, que en aquel entonces pues se seguía usando porque había momentos donde sí se podía fumar en los vuelos en aquel tiempo. Tenemos aquí pues indicaciones de utilizar el cinturón. Por acá tenemos el tarjetón de seguridad Avior Airlines Boeing 737-400. Y pues nada, digo, la información normal que en todas las aerolíneas te dan por ley, por regulación. Fíjense, esto también está curioso. El descansabrazos tiene aquí para entrada de audífonos. Hace mucho se utilizaba mucho que en las aerolíneas tenían como 12 canales de audio. Pues bueno, aquí podías conectar tus audífonos y podías escuchar música. Generalmente era como un canal de música clásica, un canal de top 40 y cosas así. Y bueno, estamos ahorita todavía en plataforma. Ya vamos a empezar el pushback para hacer nuestro rodaje, nuestro carreteo, perdón, hasta la pista. ¿Y qué más les puedo enseñar? Se ve pues ya desgastado, obviamente, digo, es un avión que ya tiene bastantes años. La distancia pues está a gusto, pero pues también tengan en cuenta que yo estoy chaparro. Vamos a prepararnos para el despegue. Poco después de la 1 de la tarde, comenzamos con el pushback del avión y después nuestro rodaje hacia la pista de despegue. Mi emoción de saber que cada vez estaba más cerca de llegar a Venezuela era cada vez más evidente. A nuestra salida de Cancún, tuvimos un ascenso sobre el Mar Caribe y pudimos apreciar las vistas hacia la zona hotelera de Cancún entre las nubes. Yo desde mi asiento admiraba el diseño de las alas, que en los modelos de aquella época no incluían los famosos winglets en las puntas de las alas, y poco después de alcanzar los 10,000 pies de altura, la tripulación de sobrecargos comenzó con el servicio de bebidas y alimentos, en el cual nos repartieron una botella de agua y, para comer, una deliciosa golosina venezolana llamada Katy Vainilla, que son unas galletas rellenas con una crema de vainilla y cubiertas de chocolate, y que yo nunca había probado, pero en lo personal me encantaron, y al ser esta mi primer probadita de la comida venezolana, podríamos decir que empezábamos la experiencia gastronómica de este viaje con el pie derecho. Después de comer, aún quedaban varias horas antes de llegar a nuestro destino, y para aprovechar el tiempo, me puse a ver documentales sobre Venezuela que había descargado desde antes del vuelo en mi celular, algo que normalmente hago siempre que viajo a un nuevo destino, además de leer libros sobre los lugares para aprender sobre su historia, cultura y cualquier tema que me pueda ayudar a comprender mejor lo que vivo en cada destino y así valorar más cada viaje. Después, aprovechando que tenía tiempo libre, me los llevé conmigo a la parte trasera del avión para mostrarles a través de mi cámara el diseño que tenían los galleys y los baños de los aviones de hace 30 años, que aunque es muy similar en diseño a los aviones más modernos, en estos viejos modelos ya podemos observar algunos elementos muy deteriorados. En cuanto a los paisajes, durante nuestro vuelo desde Cancún a Caracas, volamos prácticamente todo el tiempo sobre el Mar Caribe, y a lo largo de la ruta sobrevolamos 4 impresionantes islas que podíamos ver desde la ventanilla del avión, empezando por las Islas Caimán. Después volamos sobre Jamaica. Poco antes de llegar a tierras venezolanas, volamos sobre las islas de Aruba y Curazao para finalmente comenzar nuestro descenso hacia el aeropuerto de La Guaira, conocido también como el aeropuerto de Maiquetía o de Caracas. Amigos, buenos días. Son las 3:47, 3:50 de la tarde en Ciudad de México, 4:50 de la tarde en Cancún y 5:50 de la tarde en Caracas, Venezuela. Estamos a punto de llegar. Yo pensaba que era una hora de diferencia entre Ciudad de México y Caracas, pero al parecer creo que son 2. Vamos ahorita ya llegando, pues prácticamente por la costa de Venezuela, ya llegando, y a lo largo del recorrido que
Tenemos la fortuna de sobrevolar algunas islas muy bonitas que yo no he visitado, no he ido aún, pero de lejos, pues tenían muy lejos. Volamos sobre las islas Caimán, sobre Jamaica, Aruba y Curazao, en ese orden. Ya Aruba y Curazao hace poquitito que las pasamos. Y bueno, aproximadamente con unos 35-45 minutos ya estaremos aterrizando en el aeropuerto de Caracas. Al realizar nuestra aproximación final justo antes del aterrizaje y después de casi 4 horas volando sobre el mar Caribe, pude tener mis primeras impresiones de Venezuela. Estábamos volando sobre algunas casas y edificios de esta zona llamada La Guaira, en la cual se encuentra el aeropuerto más importante de Venezuela, llamado oficialmente Aeropuerto Simón Bolívar. Y una vez que aterrizamos, yo observaba todo el aeropuerto desde mi ventanilla como si se tratara de una especie de museo de aviación, ya que en el camino hacia la terminal pasábamos por un montón de aviones estacionados de aerolíneas venezolanas como Láser y Conviasa, y todos esos aviones eran modelos tan antiguos como el MD-80 que actualmente es muy difícil encontrarlos en otros destinos, ya que la mayoría de las aerolíneas del mundo los han ido retirando de su flota por lo antiguos. Otra de las cosas que llamaron mucho mi atención era lo solo que lucía el aeropuerto, ya que al ser este el aeropuerto principal del país, uno pensaría que se vería más movimiento y operaciones, pero en este caso se sentía todo muy solo y parecíamos ser el único avión con pasajeros en todo el aeropuerto. Sí, oficialmente, bienvenidos a Venezuela. ¡Wow! No pensé que fuera a venir tan pronto, tenía muchas ganas de venir desde hace tiempo, pero no sabía que este sería el primer destino de este año. Oficialmente podemos decir que Venezuela es el primer destino al que estoy viajando este año. Bueno, ahora lo que vamos a hacer ahora es como cuando entramos a cualquier otro país. Tenemos que pasar por migración, ahí vamos a mostrar nuestro pasaporte. En el caso, pues bueno, de la nueva realidad que vivimos, tenemos que mostrar también nuestra prueba PCR, que tenga un resultado negativo de no más de 72 horas. Probablemente me pidan también como algún comprobante de que me voy a hospedar o de que ya tengo el hospedaje. En algunos países te lo piden. Después de eso nos vamos al hotel. Tengo reservado un hotel cerca de aquí del aeropuerto porque mañana salimos temprano a otro lugar del país. Entonces, pues bueno, vamos a pasar la noche aquí cerca del aeropuerto y ahorita les estaré enseñando el hotel. Al bajar del avión yo estaba un poco confundido pensando que la fila que me pidieron hacer era para pasar por migración, y por más que preguntaba no me daban una explicación muy clara de las cosas, más allá de indicarme que tenía que caminar hasta el final de un largo pasillo, llenar una hoja con preguntas sobre mi salud y formarme a esperar pacientemente mi turno para avanzar. Bueno amigos, ya llegamos al final de la fila. Ahora pues está larguísima la fila, vamos a tener mucho tiempo para llenar esta hojita que nos acaba de repartir una persona que viene todo cubierto con su traje de bioseguridad. Y pues básicamente es un formulario de estos de donde respondes si tienes algún síntoma o algo. Creo que tiene que ver con esto de lo del coronavirus, del gobierno bolivariano de Venezuela. Y pues nada, es responder ocupación, sitio de trabajo, fecha de nacimiento, nacionalidad, etc. Vamos a responder esto para entretenernos un poquito porque parece ser que vamos a estar aquí 16 horas más. Después de llenar con éxito mi formulario de salud, me quedé esperando en el mismo sitio a que avanzara la fila. Poco a poco la tarde se convertía en noche, y con algunas lámparas parpadeando en el pasillo, me daba cuenta de que había llegado a un país en el que algunas cosas no funcionan de la manera más eficiente posible. Pero todo es parte de la experiencia, y ahora lo único que podía hacer era esperar. Pasaron 2 horas desde que aterrizamos y mi reloj ya marcaba las 7 de la tarde con 14 minutos. La fila había avanzado algunos metros, pero aún faltaban muchísimos metros más para llegar al final del pasillo. Y al observar a las demás personas que se relajaban como si esta espera fuera algo súper normal, me di cuenta de que aquí las largas filas serían algo cotidiano. Así que mientras avanzaba la noche, traté de relajarme y esperar un poco más, pensando en que algún día podría llegar al hotel a descansar. Cuando por fin avanzó la fila y llegamos hasta el final del pasillo, entendí cuál era el motivo de toda la espera. Y es que a pesar de que Venezuela pide como un requisito para ingresar al país el realizarte una prueba PCR en no más de 3 días antes de tu viaje, al llegar a Venezuela te vas a encontrar con la sorpresa de que ahí también te van a realizar otra prueba de hisopo en la nariz, y en mi caso, por los nervios de que me fueran a regañar por utilizar la cámara en esta área, no pude grabar, pero justo antes de apagar la cámara, un joven venezolano que estaba formado cerca de mí notó que yo era un turista y discretamente inició la conversación. Oye, una pregunta. ¿Por qué vienes?
Cuando le dije que sí, me preguntó confundido que a qué venía a Venezuela. Yo le respondí con una sonrisa que a hacer turismo y luego con una risa nerviosa le dije, ¿por qué? ¿Tendría que estar nervioso? Y su respuesta con una desilusión en sus ojos fue, pues la verdad sí. Después de realizarme la prueba PCR y de pasar por migración, la policía de aduanas revisó mi maleta y al encontrar mi dron me dijeron que si no estaba registrado tenía que dejarlo en el aeropuerto. Así que me dieron la opción de pasar a la parte de atrás a una oficina del aeropuerto para registrarlo en la página de internet del gobierno. El problema es que la computadora de la oficina era un poco antigua y muy lenta, y el internet muchísimo más lento. Además de que para registrar el dron, forzosamente tenía que poner un número de identificación venezolano llamado RIF, el cual no tengo, y por lo tanto, después de perder casi una hora adicional en esta oficina, tuve que inventar un número aleatorio para no perder mi dron y no tener que dejarlo confiscado en el aeropuerto. Amigos, pues finalmente y oficialmente estamos en Venezuela. Fue todo un show salir por el filtro de seguridad, por migración, ya que bueno, creo que no están muy acostumbrados a que en la actualidad vengan muchos turistas para acá. Me hicieron un montón de preguntas, que a qué vengo, que por qué vengo, que cómo que vengo a hacer turismo, si no es como algo muy común en la actualidad, pero bueno, afortunadamente logré pasar el filtro de seguridad y después otro filtro en donde también tuve un poquito de problemas fue para pasar mi dron. Me revisaron la maleta y como traigo dron, antes de entrar con un dron al país lo tienes que registrar como en la dirección de aviación de aquí de Venezuela. Entonces como no lo tenía, tuvimos que pasar ahí a una oficinita, el internet muy lento, pero al final logré registrarlo después de como 3 horas. Ahorita son como las 9 de la noche, 9:30 de la noche, entonces unas 3 o 4 horas que llevo aquí en el aeropuerto, pero ahora sí, es momento de comenzar a descubrir Venezuela. Amigos, muy buenos días y bienvenidos oficialmente a Caracas, Venezuela. Chamos, estamos ahora en otro punto muy importante de la ciudad. Miren nada más, qué a gusto.